No, siento que es un no, esta vez cuando lo mismo, eso, como así es. Pero como la universidad eso, pues, ¿siete? Entonces, no, la 29, poder. Alguien se sin aportar, sale sin aportar. Amigas, lo que pasa es que salgo en las clases. Sí. Y aparece diferente a las y que investigamos. No sé si se llama. ¿Cómo está la pregunta? No, yo lo digo si le tocaba. ¿Qué tipo de clases diferentes? Pues no va a aparecer. No, esas son. Es una persona, es una personal. Sí.
Y aquí son estos chicos de tercero. Pero Pero sí. O es que al principio aparecían sistemas, pero Es que me queda más fácil virtual. vamos alfa, almanza, no, Chavarro, Pillo. La mayoría de estudiantes. No, no, vamos. Vamos a ver el ya como ya había llegado muy tarde. Buenas tardes. Casi tarde. Te lo bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te digo? Muy bien. A ver, llevamos lista rápidamente. Entonces tenemos a Judy Milena. No vuelve entonces. Hoy es la tercera. La cuarta. Gregory. Jennifer Carolina. Dígale que la estoy llamando. William, ya llegó. Oscar Alejandro. Gracias. Don Fabián Alejandro. ¿No vuelve? Diego Alexander. Carlos Augusto. ¿No vuelve? Ahí peguéme una ayuda y de esto nomás. Carlos Augusto. Mentiras. Walter Eduardo. Y Carlos tampoco. Jonathan Alexander. No ha llegado, ¿cierto? Jenny Marcela también. Brian. No. Jenny Marcela, ya. Ay, que me pasé uno. Gerson Ramiro. También, ¿cierto? ¿No le suena? Jenny Marcela, sí, ¿cierto? Miguel Ángel. ¿Tampoco suena? Miguel Ángel. Brian. Miguel Ángel. Nicolás. Nicolás Martínez. De la mañana, o sea, no vuelve. Juan David Meneses. Hola. Juan Felipe Molina. Amaya Daniel Alejandro. ¿No lo conocen? Jesús David Muñoz. Harto retirado, ¿no? Muñoz Mendaño, Giovanni Andrés. Ha llegado. Andrés Camilo. Juan Carlos Orozco. No lo conoce. José Luis Ortiz. Restrepo José Luis.
Luisa Carolina. La Moni. Miguel Ángel. Retirado. Ivette Samantha. Ah, también está cierto. Nicolás Giovanni. Humberto también está. Y vamos acabando. Jordan. ¿Está retirado? Luis David. Sánchez. Él está cierto. Giovanni Esteban. Edison Daniel. Cristian Giovanni. No llegamos. Ah, bueno, listo. Ahora pasamos los puntos a la lista. Ya me queda acá. Archivo, guardar como. Eso. Ah, sí. Ya casi, ya casi. Falta eso. Colocarle no. Te falta el título y el relleno. Bueno, listo. Yo lo estoy haciendo esa más primero. Sí, me sé. No, ya. Yo también le digo la hoja. ¿Cómo le voy a aceptar a tu petición. Ven ahí. No hay nadie en la puerta. Ahora sí. William. Bueno, compañero, entonces, en este orden de ideas, ayer les había dejado un ratito, creo que ya lo terminaron, me imagino. Entonces podemos hablar de él tranquilamente. Dentro de ese esquema, efectivamente, compañeros, ¿qué tenemos? El concepto de redes. Ayer ya finiquitamos todo lo de faltó algo. Sí, no, eso ya lo cerramos. Entonces, hay que conocer eso y tenerlo ahí masticando para que podamos estar en línea. ¿Ok? Dentro de ese esquema de las redes, de internet y todo el rollo, pues es importante que vayamos conociendo adecuadamente cuáles son las redes, qué tipos de redes tenemos y qué es internet, que ya lo vamos paso a paso trabajando para que lo podamos masticar adecuadamente. Entonces, se entiende que efectivamente el concepto de redes se trabaja desde una línea que es una interconexión, un enlace de diferentes elementos, dispositivos que facilitan es diferente la comunicación a una conexión de redes, ¿cierto? Para que lo tengan claro. No es lo mismo hablar de comunicación a conexión. Entonces, en términos de redes es diferente concepto. En cualquier momento podemos llegar a pensar y podemos preguntar una pregunta que ustedes estén presentando en una entrevista, pueden llegar a perder años por esa sola confusión. Cuando yo estoy conectando dos máquinas sin ningún protocolo, ¿qué habrá? ¿Comunicación o conexión? Conexión. ¿Y cuándo existe comunicación? Cuando hay transferencia, no, en ambos casos hay transferencia de datos, puede ser transferencia de datos. Cuando hay comunicación, conexión, como acaban de decir, es cuando yo conecto dos máquinas. ¿Y comunicación? No. Cuando hay intercambio de qué? De protocolo, ¿cierto? De comunicación. Entonces, cuando una máquina le pide a la otra, ahí hay comunicación, no conexión. Yo puedo conectar dos máquinas y ya, simplemente extraigo y puedo llevar allá, pero sin ningún permiso, sin ningún protocolo, sin ninguna condición.
Y comunicación es cuando esta máquina le pide unos protocolos a esta y viceversa para poder intercambiar adecuadamente la data, porque en ambos casos, en ambos tiempos hay intercambio de datos. Entonces, en el mundo efectivamente existe una red mundial que es la Internet, que es la que nos conecta a todos desde el enfoque de las diferentes clases y tipos de datos. Entonces aprovechemos y le preguntamos a alguien aquí, a ver, preguntémosle a los asistentes acá en clase. A ver, preguntemos a los que no vino. Digámosle al señor Jenny Marcela. No vino, dígale que la llamé y tiene menos uno. Preguntémosle a ver, Andrés, Giovanni. Sí existe, ¿cierto? Bueno, también lo llamé, no vino. Listo. Entonces ahora sí preguntémosle a los asistentes. Compañeros, ¿qué es una topología de red? No digan ya. Los días de trabajo. Pues todas las son las formas, son las formas de conectarse. Bueno, sí. Son las distintas formas de conectarse entre los dispositivos de los diferentes computadores o los sistemas de información. Recuerden que este bicho se llama ¿cómo? ¿Esto se llama la CPU? ¿Y esto cómo se llama? La unidad principal. Pues sí, pero se supone que esa es la unidad aritmético. Estás preguntando absolutamente todo. Yo me lo enseñó, lo toqué, lo aprecié. Esa no es la CPU. O sea, no. Esa es apenas la caja que se llama unidad principal. Pilas con eso. Bueno, entonces sí, tiene razón, mi estimado. ¿Cómo es tu nombre? ¿Apellido? Don Meneses Juan David, perfecto. O sea, aquí vamos apuntando. Yo tengo otros punticos de ayer, creo que tú también estabas ahí. Bien, eso son las tipologías. Y don William, cuéntame cuáles son las clases. Hay tipologías. No, clases. Ojo, ¿cuáles son las clases? Son la LAN, la MAN, la WAN. ¿Cuáles son? La LAN es la No, ¿cuáles son? Bueno, ¿cuál es el concepto de una clase de red? ¿Por qué es diferente entre clases y tipologías? Bueno, Él me dijo que era la forma si tú le ayudaste de conectividad. Es de la cantidad de equipos y la distancia que La distancia, no la cantidad de equipos, ya es relevante hoy en día. ¿Sí? Pero primordialmente la cobertura que se distancia. Sí, perfecto. Apellido, señor Buitrago. Bien, aprende ahí el número, el tuyo es siempre el 4 y el señor es el 24. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente sí, esas son las dos, lo que son las tipologías y las clases de redes, que ahora rato preguntaba nuestro amigo Camilo, efectivamente, cuál era esa diferencia que no se había encontrado. Sí, efectivamente sí existe. Dentro de esta malla que tenemos acá nosotros, que puede ser la red mundial, la WWW, la World Wide Web, que nos permite conectar tanto una topología como la distancia, como le decía William, en diferentes aspectos, ¿correcto? Hasta ese tipo, esa topología de la SAM está entre nosotros. De todas formas, es mi red, chiquita, pero hago parte de ese baile. Yo me puedo conectar solito a Internet en este momento y hago parte de esa conexión. Y con esa conexión me conecto, mi teléfono se conecta al carro, a la portería, a las cortinas, sencillo. Son elementos individuales, no se repite ninguno, ¿correcto? De pronto en una casa que tenga un proceso de domótica implementado, ¿qué es la domótica, mi amigo? ¿Cuál es tu nombre? David también. ¿Qué es la domótica? Yo le preguntaría eso. Listo, la automatización de las casas, efectivamente. La domótica, el ahorro de energía. La domótica es precisamente esa capacidad de poder tener todo debidamente organizado, el ahorro de luz, energía, procesos y procedimientos debidamente organizados. Y eso hace parte de la Internet, curiosamente.
porque por eso existe un concepto que se llama el Internet de las cosas, ¿cierto? Y allá nos lleva la OIT. La OIT efectivamente establece una conexión fácil. Por eso es que hoy en día tenemos que tener mucho cuidado con los niños, porque si nosotros lo dejamos dentro de la navegación básica abierta del Internet, pues tenemos que estar siempre pensando de que tal vez chiquitín no prende la cámara, pero el hacker sí aprende la cámara, ¿correcto? Entonces es importante que ustedes tapen la cámara con el instrumento físico, más no con el solamente apagar, ¿correcto? Dentro de esa línea. Que tenga usted control total de su red interna, porque cualquier instante uno puede, uno app, ahí donde hay una entrega y no pues allá. O si no, pues simplemente baja una app de alguna tienda y paga. Digamos, simplemente puede ascender a descodificación temporal realmente sin ningún inconveniente, ¿correcto? Entonces, por eso es importante cambiar la clave constantemente y por eso es importante encriptarla en el proceso básico de 8 caracteres mínimo que sean cruzados, letras, mayúsculas, números, y que jamás coloquen lo que hablamos de las 8 niveles de seguridad. Nunca el nombre de la bebida se llama ¿cómo? Margarita. Entonces Margarita, ¿y nació cuándo? Ayer, entonces 2022, del 26 de julio. Eso ya lo saben los hackers. Por eso tienen algoritmos. Un algoritmo en 64 bits, en un segundo recorre 2 millones de tags. Y eso cuando hablamos 2 a la 8, 8 a la ¿sí? Que podemos hacer cualquier cantidad de combinaciones. Imagínense el 64, pues eso, en 128 estamos recorriendo cerca de 7 millones de tags, de 16 dígitos. Pues la cosa es monstruosa, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y pues obviamente de pronto ustedes van a llegar allá. Acá está el concepto de la topología. Entonces tenemos 3, escondemos este pedazo. Tenemos 3 líneas donde efectivamente tenemos que tener qué es una topología de red. Es importante que lo tengamos en claro. Entonces, la topología de red física es la ubicación de las diversas componentes de una red. La ubicación, lo que decía efectivamente, esa distribución que le hagamos, cómo la vamos a conectar, si A o B o C o D, para hacer la conexión. Todo con el único ánimo de poder facilitar la conexión, el trámite, la solicitud, las peticiones que lleguen de un punto a otro según lo queramos, si filtrados, si directos, si indirectos, si con intermediario de más características. Entonces, desde ese enfoque, efectivamente, las diferentes conexiones que nosotros podamos llegar a representar de una u otra forma, de manera en anillo, de manera lineal, en bus, o de manera estrella, o de manera malla, etcétera. Entonces, efectivamente, haremos unos procesos de conectividad como con intermedio de las diferentes herramientas que nos dan los dispositivos o los vehículos de conectividad, los switches, los routers, etcétera, etcétera. La topología de la red lógica ilustra un nivel más alto como incluye los datos dentro de una red. Ustedes pueden encontrar algunos dispositivos físicos, alámbricos, o unos dispositivos directos conectados. ¿Ok? Entonces, que lo veremos más adelantico. Entonces, bajo ese concepto, efectivamente, pues podemos y debemos ya tener en claro un concepto de qué son las clases de redes. Como decíamos, efectivamente, las diferentes clases de redes son las distancias, los tamaños, la capacidad. En ese caso, podemos llegar a decir que un buen número de máquinas, cada vez que tenemos más tecnología en informática, pues la capacidad de puntos, de nodos, pues va ampliando ese proceso. Por eso, ahora que pasemos a poder identificar qué significa la IPv4, pues nos vamos a dar cuenta que tenemos la capacidad de las diferentes redes conectadas y los diferentes servidores conectados. Entonces, por eso la máscara que nosotros utilizamos de conexión la IP lo utiliza de cuántos dígitos, de 8, 16 o 32, pues dependiendo la distribución, pues no tendrá más, estaremos conectados a más redes, pues estaremos conectados a más servidores. Entonces, dependiendo del tipo de comercio. Si es un comercio, pues estaremos con mayor conexión de redes. Pero si son servidores, tendremos mayor capacidad de conectar a servidores. Eso es la IPv4 y la
hablaremos lógicamente. Dentro de este proceso, efectivamente, vamos a tener en ese magno espacio de la espacio unas clases de redes que van a tener una cobertura en su capacidad de conexión, bien sea LAN, WAN o MAN, ¿cierto? Dentro de esas características. Pues aquí vemos unos conceptos básicos de lo que es la red LAN, red de área local, la MAN, una conexión de área, una red de área mundial, ¿cierto? Y la MAN también es dentro de la conectividad continental de las diferentes redes como tal. En ese ejercicio, pues efectivamente, ahí vemos una red de tipo. No, una de tipo. Puede ser la o par. De tipo. Par, ¿cierto? Porque es de tipo pan, o sea, está dentro de la topología, no clases. No, exacto. Entonces conectamos varios elementos no repetitivos, como se dan cuenta, efectivamente. Un portátil, servidor, un de mi casa, y de ahí nos sale, ¿correcto? En ese orden de ideas. Dentro de ese enfoque, pues igualmente encontramos una conectividad de tipo LAN, la cual estará debidamente conectada a una WAN, ¿correcto? Entonces, nuestro PAN saldrá a la LAN y la LAN saldrá a la MAN, ¿correcto? Y ahí automáticamente. De ese enfoque, entonces, efectivamente, nosotros tendremos una conexión MAN, que ya es una red de comunicación metropolitana, ¿cierto? Entonces, esta red de comunicación metropolitana estará en Bogotá, en Cali, en bueno, una de las ciudades bastante grandes. O puede ser una pequeña ciudad, puede ser Chía, pues, pero está dándole cobertura solamente a ese pueblito, ¿cierto? Entonces, de pronto allá, digamos, la policía tendrá una MAN, ¿cierto? Y la policía pues estará solamente tratando de conocer la problemática de todos los puntos de control y vigilancia que tengan dentro de Chía, ¿cierto? Ya que si quieren extenderse, pues mirarán si se dan a una MAN o a una LAN dentro de ese esquema a través de los diferentes vehículos de conectividad, los routers, los switch, los satélites, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Los radios. Bien, entonces, en ese orden de ideas, efectivamente, la WAN, que ya nos conectará varias MAN, ¿cierto? Pues es una red mundial que le da cobertura y la capacidad de poder conectar todas las topologías. Cuando ya tenemos esa WAN debidamente estructurada a nivel mundial, conectándose a varios países, que son los de pronto las organizaciones internacionales, como la misma policía, que estará conectada con la policía de Venezuela o la policía de Perú, etcétera, pues esa unión poco a poco se va estructurando entonces nuestra Internet, nuestra gran red mundial, que es la que nos permite cobijarnos, ¿correcto? No importa la cantidad de usuarios, aquí no hay límite. No es que vamos a hacer una LAN, entonces tenemos que contar los 300 usuarios. Antes sí había una pequeña limitación por capacidad de proceso, por capacidad de almacenamiento, por capacidad de administración, ¿correcto? Entonces, el pobre servidor de una LAN hace, digamos, 20 años en promedio, pues no tenía sino para capacidad para administrar 15 terminales en una empresa, una LAN, ¿cierto? Entonces ya se conectaba algo más, y como el servidor no tenía suficiente memoria, suficiente espacio, pues se comenzaba a arreglarse. Fue cuando en ese momento, hace 20 años, salieron los famosos terminales brutas, ¿cierto? Que eran terminales brutas, las que efectivamente solamente era un pequeño túnel donde yo miraba en mi pantalla, pero todos los servicios de utilización y trabajo estaban desde el servidor, ¿sí? Y sobre todo eran las redes empresariales. No habían terminales brutas. De pronto en la fiscalía lograron establecer una conexión de MAN y WAN, efectivamente, en su momento determinado, pero eran terminales muy baratas porque era simplemente la sola pantalla. La sola pantalla directamente conectada con un cable al servidor. Pero todos los servicios de espacio, memoria, eran todos del servidor. Claro, al llegar a terminales brutas, pues había más capacidad de poder conectar más terminales. Entonces, ya con el tiempo, lo que comenzaba a desarrollarse fue los procesadores, las memorias y demás características.
¿Se han dado cuenta que las memorias no crecieron a la misma velocidad que crecieron los procesadores? Las memorias alcanzaron a quedarse cortas. Ahora sí tenemos unos bancos de memoria bastante poderosos, ¿cierto? Donde tenemos los bytes, kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, hectabytes, petabytes, ¿sí? Toda la cantidad de capacidades de almacenamiento y procesamiento. Entonces, nosotros efectivamente dentro del proceso de crecimiento de los procesadores, pues se va dando un alcance a esa velocidad y capacidad que se tenía. Es por eso que los procesadores en su momento llegaron a crecer de manera independiente con la memoria ROM aislada. Hoy en día, los mismos procesadores tienen su propia memoria, ¿cierto? Y los mismos procesadores, las CPUs, unos circuitos chiquitos, es el que se encarga de tener los tres componentes, la unidad de control, la unidad meticológica y los registros de direcciones, los registros de datos, los registros de instrucciones, o sea, los buses que conectan a ese procesador. Entonces, efectivamente, ese crecimiento de estas redes fue dándose a la capacidad de administración de los recursos que teníamos a la mano en el stand. Bueno, bien, entonces bajo esa perspectiva, efectivamente, ya podemos establecer esta clase de visualización, donde podemos fácilmente ver en un panorama de una ciudad un proceso de conectividad. Y fíjense que la WAN va a estar conectada debidamente con todas las capacidades y condiciones, con satélites, con señales, con microondas, con cableado, con fibra, con conectividad física y demás características. Mientras que una MAN, pues obviamente es una metropolitana, ¿cierto? Que va a estar conectada en una capacidad de la ciudad, en un tamaño de ciudad. Si la ciudad es grande, la barquera. Si es pequeña, también la barquera. Tendrá el crecimiento de la ciudad. ¿Ok? Y la LAN, pues sí, es de una empresa fácilmente que tenga su estructura. Es ahí donde entran las famosas topologías. Entonces, dependiendo de la empresa, donde haya que hacer un levantamiento de la data, el por qué se va a estructurar una red para esa empresa, porque hay que saber el por qué diablos, qué tipo de datos están manejando, se está manejando gráfico, texto, cartas, documentos, envíos, almacenamiento, etcétera. Entonces hay que hacer un levantamiento para que esta red sea eficaz y eficiente. Nosotros, ustedes como ingenieros tienen que tener concepto de qué significa eficacia y qué significa eficiencia. ¿Qué es eficiencia, compañeros? Ya nosotros lo hablamos constantemente, ¿cierto? Uy, ese man es eficaz. Vamos donde ese man porque vamos a esa tienda porque efectivamente ahí encontramos eso. O sea, a ese es justo, el del mecánico. Ese man es eficaz, ese no falla. ¿Y por qué eficaz? Porque de alguna otra forma me encuentra la solución al problema. Y eficiencia. ¿Lo hacen en el tiempo? Eficiencia es porque sí, digamos que la eficiencia sí depende de un tiempo, la eficiencia depende de la solución, de encontrar la solución con el mínimo de los recursos. ¿Sí? Entonces, ese man es más que eficiente, pues más yo le llevo el carro y sin nada me lo arregla. Es eficiente. Y eficaz es porque vamos a esa tienda a comprar porque allá siempre hay una eficacia del 100%. Esos conceptos se trabajan acá en de implementación de sistemas de cómputo y en informática. Entonces, en ese orden de ideas, la distribución de las diferentes topologías de red, pues tenemos una red de tipo bus, una red de tipo estrella, una red de tipo anillo, una red de árbol, de malla, doble anillo, mixta y demás características. Entonces, montaríamos una red de bus cuando efectivamente solamente necesitemos conectar los usuarios a un servidor. El servidor puede ser cualquiera, el servidor puede ser este señor sin ningún inconveniente, o puede ser este. Entonces, simplemente todos se van a conectar a través de este bus, directamente acá estaría la línea de comunicación y todos van a estar aquí siempre conectados. De tal forma que si se apaga cualquiera de ellos, nos vale 5. El servidor está siempre mandando. Igualmente, el administrador del webmaster puede estar,
El Serviweb puede estar aquí controlando desde cualquier punto. Hoy en día puede cambiar el servidor a una estación común y corriente y convertirse en el manager del sistema sin inconveniente. En Estrella siempre vamos a estar conectados a un punto central. Estrella. No significa que uno siempre pinte está allá y el computador tenga que entrar que quedar en el centro de la empresa. Entonces, déjeme ver cuál es el centro de la compañía. Perdón, desocúpeme de la empresa. No. Pues puede quedar por allá en el centro. Pero de ahí salen todos los hilos de conexión a cada terminal. ¿Ok? Eso significa estrella. Un anillo, efectivamente, que va ligado con doble anillo. ¿Cuál es la diferencia entre anillo simple y anillo doble? Anillo simple por el tiempo se corta la conexión. Se queda ahí con el doble anillo más cambiado. Hay un respaldo, digamos, que se me Entonces, sí, efectivamente hacia allá apunta ese concepto. Mientras que un anillo sencillo, ¿cierto? De este estilo, y siendo el servidor el primero o cualquiera de ellos puede ser, regularmente siempre es el primero que arranca porque es el que va a enviar la petición, ¿cierto? Entonces se va conectando punto a punto. Si este está apagado o el usuario lo apagó o se venció, hasta aquí llegó la comunicación, iba a consultarle algo a este señor, hasta ahí se mató. No es porque efectivamente si esta conexión está muerta con este señor, entonces aquí tenemos la conexión de un anillo, no. Es porque efectivamente puedo seguir transmitiendo datos a los demás, ¿correcto? Pero la falla persiste en la ruptura de este cliente que se haya pagado, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. ¿Va a ser un respaldo? Sí, 100%. Pero esa comunicación va a quedar interrumpida una vez termine el ciclo de envío de reloj de la data que sea pertinente. El tipo árbol, pues la jerarquía, obviamente, de comunicación. ¿Quién depende de quién? ¿Correcto? Podemos decir que este señor dependería de este punto. No, él depende de aquí. Obvio que él depende, el anterior depende del anterior. Esa es como la serie Fibonacci, obligatoriamente. Cuando ustedes hicieron una serie Fibonacci, recuerden que averiguaron cuál es el mayor, cuál es el menor, cuál es el intermedio. ¿Cierto? Y si el A era mayor que B y B mayor que C, entonces A mayor que B y C menor que A. ¿Sí ven? Ese proceso efectivamente es el que se trabaja acá en tipo A, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Una comunicación tipo malla, pues tiene una mil ventajas. En el árbol de jerarquía, la ventaja es que efectivamente tiene control y gobierno de la movilidad. Casi que podemos llegar a pensar que ahí no necesitaríamos un firewall. Pero claro, el firewall es el servidor central. Y ahí estaría anotado quién. Porque ya alguien me dijo. El proxy. El proxy estaría en ese punto del servidor. Ahora, si yo quiero mantener un control donde aquí sé que tengo un tráfico mayor, el proxy donde lo monto, acá o acá. En este punto, ¿cierto? Porque ahí voy a tener control previo. Y afuera colocaría un firewall. Sin ningún inconveniente. Entonces, se trata de establecer dónde y cómo coloco las herramientas y los recursos pertinentes para que podamos trabajar. La malla me facilita una conexión, interconexión entre todos. Entonces, en este momento aquí tenemos una malla. Yo puedo bloquear a esa máquina desde acá, de aquí. Hay unos permisos y unos protocolos están debidamente administrados desde el servidor central, que imagino que lo tienen allá en el centro de mando. Acá hay un switch, pero pues obviamente eso es para la repartición de la conectividad del servicio que va a llegar a cada una de estas máquinas. Aparentemente, si hacemos el análisis, aquí estaríamos conectados tipo estrella. Si analizamos el proceso, tendrían allá, yo creo que si destapamos esta canaleta, vamos a encontrar una cantidad de cables que vienen allá, ya para acá. Digo que esto es una malla. Supongo, yo también supongo que es una malla porque de allá, claro que por aquí no veo ningún switch intermedio. Señor hombre. Ahí. Pero, ¿también? Ah, no, sí, correcto, eso no tiene.
a ver, o de ahí, era Pero mire que eso, ahí sí tiene razón, don Humberto, pero efectivamente eso depende del contenido, del contexto de la administración de la vida. Sí, hay todavía abusos, y sí, hay todavía niños, porque necesitan gobernar el flujo constante del proceso paso a paso. Entonces, por eso muchas veces en los impuestos o en alguna entidad gubernamental bloquean, no es que se bloquee el sistema, bloquean el proceso. Entonces, si este usuario se saltó a este, si le pasa por acá, ya está bloqueado. Es aquí, es más, aquí no lo podemos, porque nosotros los colombianos somos abejas. Y salta este paso porque me ríen, no pasa. ¿Sí o no? Entonces nos vamos a la siguiente ventanilla. Pero tuvo que haber pasado por el anterior proceso. Todavía eso existe realmente. ¿Sí? Pero eso depende, obviamente, si se ha ido eliminando por eficiencia y eficacia de administración de resultados. Porque ¿qué necesita uno cuando está implementando un sistema? Resultados, indicadores, ¿cierto? El primer millón que yo me gané, efectivamente, saliendo de la universidad a los 55 años, fue efectivamente porque mi tesis integrado fue estaba en el proceso de movimiento de comunicación en movimiento. Entonces, para mí eso era un sueño. La telefonía estaba surgiendo y ya había telefonía, pero era muy degradante, pero no la entendíamos. Entonces, mi tesis fue de la comunicación en diferente tiempo, de movimiento en tiempo real. Entonces, mi tesis todavía sigue allá laureada en ese momento, pero pues obviamente los gringos nos llevaban de narices, pero pues estaba descubriendo la agua tuya, estaba haciendo algo. Entonces, en ese momento, efectivamente, aquí ocurre lo mismo. Si nosotros no verificamos qué tipo de conexión, qué tipo de servicio está trabajando, pues podemos llegar a pensar lo que don Humberto acaba de explicar, que sería ilógico que yo estuviese montando una red tipo bus. Pero ¿qué tal que necesitemos una comunicación directa de los resultados de trabajo? Entonces sí, el bus es más rápido para todo. Porque no decimos salir acá, tengo toda la información que necesite, porque aquí el servidor siempre estará alimentando cualquier petición de cualquiera de estos usuarios. Entonces, obviamente para ese caso, pero dependería dónde y cómo, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que monten? ¿Conocen las ferreterías de ventas de, bueno, la ferretería que venden terminales de ubicaciones? ¿Qué tipo de red tendrán ellos? Como un árbol, una estrella. Pues resulta que por la capacidad y la capacidad y la sencillez del sistema, digamos a nivel económico, ellos montan una vaina de esas. Y la eficiencia es total, es al 100%. Y uno no la cree. Claro, no tienen recursos, no pueden adquirir unos suites, o si tienen, pues no les gastan a eso, porque tienen ganarse la partida y gastar en otra cosa, ¿ves? Comprar una mercancía, y es lo que pasa. Entonces, ellos pues simplemente mientras que le funcione, ahí va. Y los posts, ¿qué pasa con los posts? Los posts, en lugar de seguirse fabricando posts, simplemente se conectan a un proceso virtual que es lo que hoy en día está pasando con los paquetes de contabilidad. Ya se abrió una nube donde todo el mundo tenemos acceso y simplemente podemos abrir nuestra cuenta. Y para engalletarnos, nos permite abrir una cuenta temporal, ¿cierto? Y uno puede abrir en Sigo, en Elisa, etcétera, diferentes cuentas de unos 30 usuarios, 30 registros. Bien. Entonces, dependiendo los datos, dependiendo la necesidad, dependiendo la administración, nosotros implementaríamos una topología de red. El tipo Maya, pues obviamente hay una interconexión total cuando queremos compartir datos entre unos y otros, cuando debemos hacer una intranet. Aquí ya hace falta hacer una intranet, más no significa que aquí no haya, sino que aquí la jerarquía va a ser siempre todos a uno, siempre. Acá no hay ninguna jerarquía y cualquiera de ellos puede ser más fácilmente un servidor. En este caso, ese sí, aquel servidor nunca va a cambiar, siempre va a ser este señor, ¿correcto? Conexión local. Una conexión interna. Sí.
digamos que regularmente se hace cuando se manejan algunos departamentos, digamos, en la prensa, en algún departamento de empresas como Patria, como bancaria, donde solamente tienen que conectarse 2 o 3 departamentos, porque por seguridad no pueden conectarse el departamento A con el departamento X, sino solamente tienen que conectar la A, B y C, un ejemplo. Entonces, ellos tienen que compartir información. Si ya conectamos el D, algo raro hay, porque ellos no tienen que ir al D a preguntar qué. ¿Sí? Entonces, por eso en algunas terminales se dan cuenta que el pobre tipo ahí no tiene salida ni acceso a ningún otro servicio de Internet, así que Internet. Porque uno fácilmente puede hackear la máquina y romper los protocolos, pero como es en esa clase de topología de comunicación, el VPN queda totalmente bloqueado desde el celular para que ese usuario no tenga la capacidad de poder tener acceso al Internet. Porque pues eso sería lo más sencillo. Bien. Entonces, esos son otros tipos de topología. Pensando en el concepto inicial que vimos de lo que era topología de redes. ¿Correcto? Bien. Para que tengan en cuenta. Desde el punto de vista, efectivamente, de topologías, pues siempre vamos a encontrar las redes de buses que pueden estar conectadas para atender una comunicación lineal, ¿cierto? Siempre pueden estar debidamente conectadas para facilitar el traslado de los datos, de grandes volúmenes de datos, la conexión de anillos, que es una de las más grandes, pero pues existe igualmente, porque los protocolos tienen que hacerse. Es ahí donde aquí surgió el concepto de la automatización y la sistematización. ¿Y saben qué es la automatización? ¿Y qué es la sistematización? ¿Qué es la automatización? Porque traigan en la cabecita. Es en el cómo. Procesos secuenciales. ¿Cierto? Porque uno puede decir procesos automáticos. No. Procesos secuenciales. Automatización. ¿Y qué es la sistematización? ¿Qué es lo que de los procesos informáticos controlados, sistemáticos, que están debidamente administrados y gobernados? Eso es sistematización. Entonces, desde ese concepto, la red de anillo nos da esas características adecuadas, ¿correcto? Las redes de topología estrella, pues siempre la vamos a tener en capacidad de colocar un servidor, un proxy o un switch. Así es sencillo. Y miren lo que estamos hablando. Miremos allá el armario que está acá. Es eso, tal cual. Solo que creo que aquí colocaron ahí colocaron una regleta y está todo tirado hacia acá. Pero igualmente viene una comunicación desde afuera. También. Ahí cada uno tiene su propio control. Una regleta de administración. Seguramente que a través de esa IP yo puedo salir a ese pero tengo que tener cuáles son las redes de conexión. Por eso es que digo que debe haber un servidor central que esté administrando los servicios de esa sala, ¿cierto? Y los recursos de esa sala. Entonces, cuando algún usuario de estos efectivamente intenta desbloquearse la IP o salir a un por acá, pues automáticamente allá nos van a detectar si tienen o si debidamente. Y no sé, sí. Sí, se pueden conectar entre uno y otro. Claro. Ah, ¿no responde? ¿Ya lo hizo? Muy bien, está muy bien. Entonces, en este modelo tenemos efectivamente una topología tipo malla. Entonces, fíjense que cuando es estrella está todo concentrado, no importa si es un servidor o un switch, y cualquiera de ellos puede ser servidor, administrando este switch, ¿cierto? Y en tipo malla, efectivamente, cualquiera de ellos puede ser servidor, no tiene que tampoco quedar en el centro. ¿Sí? Cualquiera de ellos es el servidor, administrando sus nodos de conectividad. ¿Qué significa nodo?
un punto, un punto de conexión donde se encuentran varios tipos de comunicación. No, claro, por eso, de hecho, de manera regular casi siempre son servidores. Por eso les decía, yo creo que estos días les decía que usted puede en un momento determinado, su teléfono, su sistema de información, puede convertirse en un nodo. Y usted es sano. Y usted realmente llega y dice, ay, esta máquina se degradó. Y se encuentra con el super perraco que le dice, uy, esta máquina me es lenta. No, eso fue que la memoria se la fue la mano. Toca que cambie la memoria. Y el manto lomboro le hace cada país compra memoria. Claro. Sí, el P2P. Ese proceso de P2P establece la capacidad que se tiene de conectividad y los servicios. Entonces se llama P2P. ¿Correcto? Entonces, desde ese concepto, esta topología tipo Maya nos facilita un gobierno abierto, pero con control. ¿Correcto? Bien. En este proceso de tipo Maya, entonces es cuando aparecen todos los servicios de tipo estrella, los servicios del Internet y las cosas. Porque aquí podemos administrar todo lo que se nos venga. ¿Cierto? Entonces, podemos conectar las puertas, los del carajo. Aquí nos queda fácil trabajarlo sin ningún inconveniente. Bien, en esa línea, pues efectivamente ya vienen las diferentes conexiones que tengamos de las diferentes clases de redes, en estrella, en anillo, en malla, etcétera, debidamente cada una conectada, que van a convertir aquí hasta un bus de dos máquinas sencillas, lo que el compañero acaba de decir, dos salas, que puede ser el ejemplo de esta sala y la otra sala conectada en anillo, en bus. Y de hecho está conectada en bus, ¿sí? A través de una IP, pero está conectada en bus. Topología. ¿Ves? Y entonces este conjunto de topología nos van a dar de pronto una conexión LAN, ¿sí? O WAN, y de ahí salimos a la MAN, y de ahí salimos a nuestra Internet. ¿Correcto? Bien. Aquí vamos a empezar a encontrar toda la comunicación y la conectividad de todos los procesos híbridos de topologías y clases de redes, como está ahí el concepto. ¿Y qué es la capacidad? Pues entonces, efectivamente, la capacidad se puede definir genéticamente como las habilidades que tiene el sistema para lograr transferencias de información a través de la red. La comunicación, en términos de capacidad se le liga a los procesos de banda ancha, throughput y output. Entonces, ahí conocemos ya el concepto de qué significa banda ancha. Ya hemos hablado de qué es banda ancha, ¿cierto? ¿Qué es banda ancha, compañero? Es la capacidad que se tiene para poder transmitir determinados datos, no tanto, bits, ¿correcto? Porque es lo que transmitimos. La máquina transmite efectivamente de manera constante, nosotros, pues sí, que se convierten en datos. Y de datos pasan a la información. ¿Qué encontramos en la prensa? ¿Qué encontramos en la prensa? En el Tiempo, en el Espectador. ¿Qué encontramos? Desinformación, no, tampoco. Ahí sí encontramos datos, no más. ¿Sí? Entonces, aquí en este tablero, aquí que tenemos en palabra por palabra, yo coloco aquí esta palabra, coloco esta palabra, ¿sí ven? Y vuelvo y recuerdo lo que dije ayer. Por eso nos enseñaron el concepto de una oración, que está compuesta por sujeto y predicado. Entonces, cuando yo uno todas estas palabras, todos estos datos, ¿cierto? Con las preposiciones, con sus separadores, con sus comas, con sus sílabas, adjetivos y demás, ahí se me convierte en una oración. Cuando yo leo esa oración, es cuando interpreto qué significa. Antes no, antes tengo esta capacidad que tiene una red para. Así si lo leo como chino chiquito, es.
la. ¿Sí? Entonces hasta ahí. Y si ya cuando lo leo de corrido y analizo, es ahí cuando se convierte en información. Antes no hay nada. Y lo que transmitimos no son datos, lo que transmitimos son bits. Y eso a su vez se convierte en bytes. Y ese conjunto de bytes es lo que efectivamente me conforma la capacidad de transmisión. 8, 16, 32, 64. Y esa es la capacidad de procesamiento con que nuestro procesador comienza a tener control de administración. Entonces, cuando yo produzco, fabrico un proceso, tengo que establecer la arquitectura de esa máquina para ver qué capacidad me puede procesar con los diferentes dispositivos. Entonces, en este proceso, efectivamente, la banda ancha, ¿cierto?, es la capacidad de transmitir de manera paralela, ¿cierto? No serial. ¿Qué diferencia hay en transmitir paralela o serialmente? ¿Cómo? ¿Pero qué? Sería, ¿cómo sería? Uno tras otro, ¿cierto? Una fila india de unos, de ceros, de unos, de ceros. Y paralelo, esto mismo, entonces esto viene así, ¿cierto? Y este mismo se vendría 1, 0, 1, 0, viene todo esto así, en bloques, ¿sí ven? Entonces yo, ese paquete, como tal, de 4 lo voy a transmitir todo en una sola. Si fuera serial, lo transmitiría así, uno por uno, bit a bit. Claro, mandaría un bit de control de paridad al frente que me establezca la comunicación, no la conexión. Entonces, cuando le transmite a esta máquina, este le dice, sí, tiene permiso de entrar, de sacar, etcétera, con este bit de paridad. ¿Se han visto que las correas y los buses ponen en un pequeño hilo a un lado que es lógico? ¿O no han destapado la máquina? Esos son los buses. Y ese bit, que es el que me identifica el inicio de la comunicación y la comunicación bidireccional, porque por ese mismo hilo que viene aquí, efectivamente, la correa va y por ahí se devuelve la respuesta de comunicación. ¿Cierto? Entonces, esto es de tipo serial y este es de tipo paralelo. Entonces, aquí puedo transmitir 4, 8, 16, 32, pero uno tras otro. Mientras que aquí puedo transmitir 4, 8, 16, ¿cierto? 32. Y entonces aquí efectivamente, y aquí viene otro tren del mismo, 16. Y aquí viene otro tren del mismo. Que fíjense la capacidad que tenga de transmitir, de 32 en 32. Por eso cuando yo fabrico un producto en una máquina que tenga una capacidad de proceso, no de administración, porque la administración que la hace el procesador. Aquí es de transmisión y producción. Entonces, en producción, si yo fabrico a un programa a 32 bits, cuando lo corra en 64, pues ese paquete va a salir disparado. ¿Sí? Y es cuando usted comienza a tener problemas de control de administración y no le comienza a funcionar el ejercicio. Por eso tiene que saber qué producto tecnológico, porque si trabaja con una herramienta tecnológica a 32, pero mi máquina es a 64, tal vez no me permita arrancar. Pero si estoy trabajando con una herramienta de 64 en una máquina de 32, voy a tener serios problemas cuando lo lleve a otro sistema. O lo compile, porque cuando lo compilo es cuando realmente se me da la comunicación. Bien, entonces esta capacidad va a estar definida de forma paralela o de forma serial. Entonces, dependiendo, ¿cuántos carros le caben a la autopista en un solo viajado? 4, 8, 16, 32. Es la capacidad. Esa es la famosa banda ancha, ¿correcto? ¿Y qué es el throughput? ¿Qué dice ahí? A ver, ¿quién tiene buena lectura? Se refiere a la tasa suspendido de datos o mensajes transferidos expresamente sin errores en la red. Exacto. Entonces yo tengo una tienda de empanadas y estoy produciendo 100 empanadas, de las cuales solamente en la banda ancha puedo llevar 80. ¿Y se refiere a qué? La tasa promedio de la
efectivos. Llegué con 80. Ese es el cómputo. Se perdieron 20, tenían errores, etcétera. Se perdieron en el camino, porque eso pasa. ¿Correcto? Por eso muchas veces cuando hacemos una conexión de vuelta entre una canaleta de corriente más voltaje, más datos, tenemos serios problemas. ¿Cómo fluye la energía en una señal como? En una señal sinusoidal, ¿cierto? En el plano cartesiano corremos la señal así de esta forma, ¿cierto? La energía. En el mismo plano, los datos corren bit a bit. Y si fuera este, entonces arrancaríamos así. ¿Sí ven? Donde aquí arrancamos en 1, 0, 1, 0, 0. ¿Sí? Esa es la señal digital y esta es la señal análoga. ¿Correcto? Entonces, esa transmisión efectivamente va a establecerse en un throughput con capacidad de transmisión efectiva. ¿Y qué es el output? Es la cantidad. Hay una red por unidad. Exacto. Entonces, como tengo mi capacidad y como tengo mi tasa efectiva, entonces la cantidad de bits que puedo enviar en un tiempo determinado. ¿Qué pasa con mis 100 empanadas? ¿A qué me refiero con esas 100 empanadas? ¿Cuánto tiempo la envía? O sea, ¿Cuánto tiempo me gasto en enviar las 100 empanadas? Entonces yo comienzo a enviar paquetes de 10 en 10, de 20 en 20, ¿sí? La capacidad que tengo es la cantidad de bits de información utilizable que se envía en la red a un destino. La cantidad de empanadas que envío. ¿Cuántas puedo enviar? Porque me está dando la banda ancha. ¿A qué velocidad? Con mi tasa efectiva de oportunidad de llegada. ¿Sí ven? Entonces, importante que ustedes identifiquen eso. Claro, tenemos que tener en cuenta la forma en que estoy transmitiendo. Y en este caso, ¿qué forma estoy transmitiendo? Pues ahí sí dependerá del tipo de conexión que tenga, si puede ser paralelo o puede ser serial. ¿Cuál será más veloz? Paralelo. Pero si tengo una impresora, ¿cómo imprime la impresora? Entonces, depende. depende. Muy bien. Pero ya conocían todo eso, ¿cierto? ¿O no? Sí, pero no es de a punto, o sea, el término. ¿A qué se refiere esto? Bien, pero sí es importante que lo vayan masticando. Este es lo que ustedes tienen que ponerse paso a paso. Yo supongo que armando los apuntes del caso, porque el parcial es el viernes. Ya, estoy volando. Bien. O de pronto lo dejamos para el lunes, la cosa porque el viernes es virtual. Es que no, el viernes aquí estamos. Yo tengo capacidad hasta el 29, 30, sí, ya alcanzamos para el día. Bien. Entonces tengan en cuenta este concepto de la banda ancha, la capacidad de envío, la capacidad de envío y en el parse. Fíjense que este output se va a convertir más adelante en un tema que llamamos latencia. ¿Qué es la latencia? El pin, exacto. La cantidad de veces que voy y vuelvo para hacer ese envío. El número de veces que tengo esa capacidad de poder ir y volver a llevar el paquete, ¿correcto? Claro, si han visto que ustedes hacen el pin de conexión en internet y ese va bajando entre más capacidad tenga, más velocidad. Porque efectivamente es más rápido. Los PPS hay que ver. No. Los PPS No, ahí se da. Porque los. Sí, exacto. Es otro.
Pero eso incluye el proveedor. Sí, para ese caso sí, de países desarrollados, emergentes sí incluye el proveedor, porque cada uno maneja un nivel de conectividad diferente. Fíjense que algunos proveedores nos llevan, dicen que nos llevan en la última milla, en fibra óptica, otros nos llevan la fibra óptica en cobre, otros nos llevan la fibra óptica inalámbricamente. ¿Sí? Entonces, eso depende de bien. Y otros no tienen plata. Bien, entonces dentro de ese concepto, efectivamente, ¿cómo nos llega la red a Colombia? Ya habíamos dicho que a través de un cable submarino directamente. ¿Que ¿Cómo nos conectamos nosotros a la transmisión? Pues utilizamos una conectividad con el satélite, pero no para la llegada de Internet, ni para la transmisión de datos. Nosotros sí nos conectamos al... ¿Qué entendemos nosotros por un servidor? ¿Cómo se imaginan ustedes un servidor? Una CPU gigante. No, un computador robusto. Un computador robusto. Un PC con grandes prestaciones sociales. Muy bien. Pues son ninguna de las anteriores. Un servidor, ¿ustedes conocen Corabastos? ¿Viste el 80 o de Chu? Que no, Déjame, bueno. Entonces el servidor efectivamente son estaciones de computadores como las bodegas de Corabastos de la papa o de la yuca o del tomate. En la parte de atrás se han ido allá ustedes y ven esas bodegas de solo papa. O se cambian a las de frutas y ven solamente en una bodega solo naranja y por montones. O en otra bodega hay solo plátano habano, solo, no más. Así son los servidores. Hay bodegas gigantes bien obviamente aireadas, ambientadas, vigiladas, controladas, unidades de información organizadas una vez u otra, todas debidamente organizadas. Eso son. Bogotá tiene su centro de servidores. ¿Sí? Pues no es muy grande, pero tiene 2000 unidades de control montadas. En Nueva York hay más o menos unos, bueno, allá hay como 5 servidores, pero cada bodega contiene cerca de 1,5 de máquinas robustas para poder almacenar. Pues imagínense, no podíamos administrar todo lo que hay en la nube, ¿cierto? Igual que existe la de Shanghái. La de Shanghái, efectivamente, tuve la placer de conocerla desde Guangzhou y es una cosa monstruosa, ¿sí? De 4 pisos, pero gigante. Es una cosa del otro mundo, por así decirlo. Sí, no. No, es que Guangzhou es más o menos, digamos, Bogotá por localidades, pero allá están separadas las localidades, aquí están pegadas, ¿verdad? Allá digamos, es un territorio que son por las localidades que tiene, pero un poco separadas una de otra. ¿Sí? Corfería de Bogotá es el 1% de los pabellones de Guangzhou. Allá en Guangzhou es todo Bogotá, en feria, todo el año. Hay unos tiempos en que efectivamente colocan la casa más grande para poder vender todo lo que sea posible. Y solo es de eléctrico, solo es de eléctrico. Hay unos pueblos alrededor, como Chía, como Cota, otras cosas, pero solamente son de solo electrónica, al 100%. ¿Sí? Acá no tenemos ese sistema, por eso es la fábrica de... ¿Sí? En Estados Unidos, pues encuentra uno unas grandes fábricas poderosas de construcción, pero como han dejado esa maquila ya en un proceso, pues los procesos de automatización antes óptica. En China no es que exista también un aparato violento de robots que sorprenden, pero están mucho más segmentados en Italia, obviamente, esas clases de fábricas y de producción.
Bien, entonces, desde el concepto, ¿y por qué le preguntaba el servidor? Porque aquí hablamos de un host. ¿Y qué será un host? Ahí dice. Déjame. Oye, host. Entonces, Máquina que ejecuta procesos de un usuario o aplicaciones. En esta definición se incluyen los mecanismos de acceso a las subredes. Es correcto. Es el que administra los recursos efectivamente de un punto a otro. ¿Correcto? No, y ahí lo dice. También. ¿Correcto? Máquina que ejecuta los procesos del usuario. Ya miramos efectivamente más técnicas que es el host y el cliente. Para que lo tengamos en cuenta. Y la red, mecanismos que permiten el pase de información de un punto a otro. Esa es una red. Otra. No lo olviden. Bueno, para su proceso. Bien, dentro de ese esquema efectivamente podemos entonces encontrar diferentes clases de redes que estábamos hablando. Tenemos la red de área personal, la red de área local, la red de área local compartida, la red de área local de informática WLAN y la red de área de campus o CAN. ¿Sí? Las diferentes clases de redes que podemos encontrar inmersas dentro de unas topologías específicas. Esta CAN más grande que la LAN, pero más pequeña que la que vemos a continuación, este tipo de se ve típicamente en una universidad. Entonces, estas son las CAN. Entonces, acá tendríamos una LAN o una CAN. Una CAN, efectivamente, porque tiene diferentes puntos de control, administración y fíjense colaboradores. Y diferentes sedes. Y están conectadas, sí señor, totalmente de acuerdo. Y aparte de eso, mira lo que tenemos. Un sistema de interconexión de vigilancia y que realmente nosotros lo podemos meter a ese punto. Hace un par de 3 años, aquí el servicio, la plataforma era muy violable. Y esas cámaras estaban al aire. Éramos parte de esos free que tenemos aquí. Bueno, bien, dentro de esas mismas redes encontramos las redes de área metropolitana, MAN, la red de área amplia, WAN, la red de área de almacenamiento, SAN, ¿cierto? La red de área local aplicada, o sea, POLAN, y la red privada de empresarios, la EPN, y aquí viene la EPN. ¿Sí? Ahí está la EPN. Y las redes privadas virtuales, que son las VPN. ¿Correcto? Entonces, aquí hay gran diferencia entre una EPN y una VPN. ¿Correcto? Mientras que una VPN es una comunicación directa entre dos puntos. Una empresarial, pues es privada, pero entre un sistema LAN o WAN, etcétera. ¿Correcto? Pero es empresarial, privada, también cerrada. ¿Sí? ¿La Polan? No, esa es una área, es una red que me lo utiliza primordialmente a nivel estatal, entidades gubernamentales, el ejército, ¿cierto? Que tienen diferentes accesos en diferentes puntos, pero pues, digamos, conectan el batallón 1, que estoy inventando, el batallón 1 con el batallón 2, están conectados y son LAN. ¿Correcto? Sí, no, ellos tienen diferentes. Manejan el recurso de billete. ¿Qué es la comunicación de paquetes? En redes. Entonces, aquí viene el concepto de que tenemos que entender por comunicación de paquetes. Se dice que la comunicación de paquetes, a diferencia de la comunicación de circuitos o la comunicación de paquetes, divide los datos en tráfico en paquetes que se enrutan a través de una red compartida. Ese es el concepto técnico entre unos paquetes de comunicación de circuitos y unos paquetes de datos.
Creo que acabo de graficar ahora, ¿correcto? Aparte de eso, las redes de paquetes, efectivamente, de comunicación de paquetes, no requiere que se establezca un circuito. ¿Sí? Mientras que los circuitos sí necesitan de un diseño. Los paquetes no necesitan de un circuito. Permiten que muchos pares de nodos se comuniquen a través del mismo canal. Por este motivo, es que surge el famoso block y el blockchain, las tecnologías de paquetes. A nivel mundial, efectivamente, este tema de la nube y todo el rollo está a punto de desaparecer con el concepto del block, la tecnología block y la tecnología blockchain. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente los respaldos de comunicación, por eso en tecnologías blockchain está definida el Bitcoin. El Bitcoin, que es una de las monedas más fuertes y más poderosas, está estructurada en blockchain. Porque hay respaldos de la data. Cuando usted hace un registro en este paquete, que tengo acá, efectivamente, hagámoslo acá virtualmente. Tenemos acá una estructura de un diseño, ¿cierto? Aquí acabo de hacer un procedimiento P1 que automáticamente este paquete está debidamente conectado con P3, más P1 no está conectado con P2, con P3. Pero a su vez, este va a estar conectado con P4, que va a estar conectado con P2. ¿Sí? Este proceso permite que lo que partió en original se genere una copia automáticamente sin control. Claro, esta conexión en este instante es temporal, por ese segundo. ¿Sí? Por eso les comentaba ayer que países como Alemania, en Texas, ya uno puede coger un carrito y ese carro atraviesa una ruta específica y uno se va a ir durmiendo. Y el carro lo lleva de este punto, digamos, yo lo puedo coger acá y este carro me lleva a Chía. En Chía paro en una estación, ahí me bajo y ahí dejo el carro. No como la patineta uno se le daba la gana donde la dejaba. No, llega a un punto específico y allá lo dejo. Fíjense que ese concepto de las bibliotecas de parque, donde la gente iba o va por los libros, me está utilizando, es el concepto de blockchain. Desde ahí partió. Algún ingeniero le dio la idea y juntaron los kioscos donde prestan el libro y lo llevan para casa y de pronto van y lo devuelven a otro pueblo o lo dejan en el mismo pueblo. ¿Correcto? Pero pues eso ha venido perdiendo ritmo porque el robo ha sido, la pérdida ha sido astronómica. ¿Correcto? Bien. Entonces, efectivamente, el algoritmo que está debidamente dado en la fabricación del Bitcoin trabaja este concepto de bloques, donde nunca va a tener pérdida de la data ni robo. Si se cae un paquete, digamos que surgió en Inglaterra, pero entonces hubo una necesidad de un bloqueo, de un hack en Inglaterra, pues no hay problema porque se puede perder ese paquete porque ya el paquete 4 lo tiene. ¿Por qué el paquete 4 tiene? Porque está conectado con el 2. Y a su vez ese está conectado con el 3, entonces ya hay una copia. Y si hubo una actualización, la actualización se va a construir rápidamente donde esté el paquete original en ese momento, va a ser posible en el 4. Y del 4 vuelve y alimenta el 1. Entonces, nunca lo vamos a encontrar. Claro, claro. En este momento estamos trabajando con lo que se llama computación básica, con estos pinches computadores, que para nosotros son una maravilla. Pero esta porquería en pocos años va a salir del mercado, porque viene la computación cuántica. Entonces, cuando nos llegue la computación cuántica, que va a ser más o menos en 2 años y medio, por medio en 3 años, para que tengamos acá tal vez un desktop presente como tal, porque hasta ahora están haciendo los prototipos y los modelos de arquitectura, ¿cierto? Entonces, tendremos unos desktop y de pronto unos portátiles que ya no serán portátiles tal vez, ¿cierto? Entonces, si esta máquina, la computación básica, puede hacer un proceso de búsqueda, de desencriptación de una serie
de, de, de claves que están fríamente calculadas y esta maquinita con el superprocesador Core i30 lo descodifica en 7 años y medio. La cuántica lo va a descodificar en 7 horas y media. Miren la velocidad con la que vamos a entrar. Claro, es que, porque es que la computación cuántica, a diferencia de la básica, de la computación básica, la básica maneja el 0 y el 1, que son la misma unidad, pero no representa nada. ¿Sí? Solamente nos representa cuando tenemos esto igual a 8 bits, que me representa un byte, ¿cierto? 8 de ellos me representa un byte. Entonces, aquí hasta que no tengamos esto, que a la larga no es nada, pero es 0 o 1, el estado concreto, o es 0 o es un 1, o es apagado o es encendido, ¿cierto? La cuántica, y esto maneja un plano XY, ¿cierto? XY, ¿sí? La cuántica me va a manejar un plano en 3D, donde vamos a tener una dimensión del mismo espectro, donde este 0, al traspasar este punto, se convierte en 1. Y este 0, al traspasar acá, sigue siendo 0. Y este 1, al traspasar el espectro, será 0 o viceversa. ¿Sí ves? Por eso es que efectivamente la comunicación en las redes se va a transformar. Ustedes tienen que estar muy atentos porque esta comunicación va a trabajar 3 dimensiones. Nuestra mente hasta ahora está manejando XY. Por eso nos estamos inventando la realidad virtual y la realidad aumentada. Porque nuestra mente todavía no lo ve en este plano XY. La cuántica sí está haciendo este ejercicio. Entonces, al hacer este ejercicio, los muros o fiber no van a existir. Van a traspasar automáticamente. Sino, miren la velocidad con que se descompone una clave. Una superclave que está debidamente preparada para probar servidores se descompone en la computación básica en 7 años y medio. En la cuántica lo vamos a resolver en 3 horas y media, en 7 horas y media. O sea, es que ni siquiera es del 50 ni del 25%. Entonces, la ciberseguridad del ciberespacio va a ser violada, mejor dicho, al 100%. Claro, en el instante que llegue la cuántica, tendremos que tener ya un pequeño paso en los diferentes sistemas de gestión de ese GSI en la sistema 1 avanzado para poder dar alcance a la cuántica. Pero todo eso va a ser a través de los servicios de Internet. ¿Cuáles serán? Yo les había prestado una dirección donde estaban todos los servicios que están actualmente. Y dicen que para nosotros esos números van a ser súper gigantes. Creo que ahí de pronto la voy a ir de que le mande para que lo pongamos. A hoy esas cifras deben haber ya rectificado. ¿Cómo será cuando tengamos esos mismos servicios en la cuántica? Va a ser monstruoso. Si aquí en este momento tenemos cuántas máquinas hackeadas, ahí dice cuántas máquinas, parte de abajo están hackeadas. Métanse a esa URL y yo se las compartí. ¿Cuántas máquinas fueron hackeadas? ¿Cuántas máquinas fueron robadas? ¿Cuántas máquinas fueron vendidas? Etcétera. No, esa fue la URL que lo compartió el viernes. Ya aparecía Twitter, Instagram, cuántos accesos, cuántos usuarios, etcétera. ¿Cuál es la otra? Sí. Pero es que ahí no me cuando hay 206
iban sitios hackeados, ¿sí o no? hoy. Hoy. Y el día de hoy se aparece durante el año. Ya te ganas. No, pero no, se me está subió otro. Su misión, hoy es la sesión 4, ¿cierto? Esta cinta y su misión es hacer todo un análisis. Ojo, vengan los trabajos que hagan ustedes conmigo, háganmelo con voz, opciones. No me manden un trabajo pinche ahí me mandan a consultar qué es internet. Internet, tal cosa. Pero el nombre es mágico. No, pilas, vale 0 para mí. O menos 0. Coloquen conclusiones, coloquen los objetivos, coloquen cuál es el trabajo, etcétera. Bueno, entonces este trabajo del análisis es evaluar cómo se está comportando esto de Internet, ¿cierto? Cómo se está comportando los Internet a nivel mundial. ¿Qué se evalúa? Entonces vamos a evaluar cuántos usuarios están siendo accesados, cuántos usuarios. Eso, el primero que se llama es cuántos usuarios están diariamente conectados, ¿cierto? Creo que es el primer servicio que aparece ahí. Sí, exacto. Entonces, si ustedes le dan clic y lo pinchan, te va a llevar a un informe específico. Entonces, necesito un informe técnico bien definido en una cuadrícula de todos los servicios que aparecen ahí. Con su capacidad en su momento que lo pinche, pero con el análisis que tenga en cada uno, ¿correcto? Entonces van a hacer una buena malla de evaluación y análisis. Ese es el cierro del día viernes. Eso lo abro hoy y lo cierro el viernes. El lunes de la señora. La primera sesión hay un pequeño concepto para que lo. La sesión 2 no correcto. Había uno en la sección 2 y yo lo eliminé. Ese no me lo va a poder ir. Compañeros, muchas gracias por haberme atendido. Creo que han atendido algo. Un informe técnico de evaluación de cada uno de los servicios de cuánto. En la 4, pero tiene plazo hasta el viernes. Bueno, ya no hay lío. ¿El sábado? Bueno, el sábado medianoche, listo, me dijo.